lugar hay que decir que eso no acaba en lo absoluto las funciones parlamentarias, ¿no? La Asamblea va a continuar legislando. Pero a mí me sorprende mucho que quienes hasta hace poco decían que era necesaria una lucha contra la corrupción, quienes pedíamos que fuéramos y que atacáramos a la corrupción, ahora les parece innecesario atacar a la corrupción. Pero peor aún, quienes no asisten a la Asamblea, la fracción que no va, que no trabaja, que no se incorpora y que además se ha encargado permanentemente de anotarse en cualquier estos mecanismos burocráticos para retrasar el desarrollo de las leyes en la Asamblea Nacional, es quien ahora nos dice que el Parlamento era suficiente para la lucha contra la corrupción. Yo creo que ayer se ha dado una discusión bien importante. En primer lugar hay que decir, mira, quieran o no, que esto es una victoria del gobierno bolivariano el día de hoy, de las fuerzas revolucionarias. En primer lugar, subestimaron a Nicolás Maduro, subestimaron a la fracción bolivariana de que no tendríamos los 99 votos necesarios para la aprobación de esta habilitante y subestimaron a quienes dijimos que íbamos a ir contra la especulación, el acaparamiento y cualquier flagelo que pueda alterar a la economía. Entendamos que la economía está, como lo decía Merentes en la presentación del presupuesto, alterada por factores que no dependen directamente de nosotros. El día de ayer una gran victoria del pueblo, ustedes lo decían, ya hoy se convierte en ley de la República esta habilitante que le entrega facultades a Nicolás Maduro, como a muchos de los gobiernos que ya pasaron por este país, pero como al propio presidente Chávez en 4 oportunidades y ahora a la Revolución Bolivariana en esta quinta para legislar en materia contra la corrupción, Robert, acaparamiento y expropiación. Pero no pudiera ser un poco quizás irresponsable que el gobierno nacional no asuma quizás ni siquiera de las consecuencias por sus decisiones económicas. Es decir, me dice que ninguna de las razones que han alterado la economía tienen que ver con el gobierno nacional. Y yo pregunto, porque ayer el presidente Maduro hablaba y decía de esta guerra económica, de cómo algunos sectores específicos han tratado de acabar con la economía de un país. Y yo pregunto, ¿cuán fuerte es este gobierno que es capaz que algunos grupos puedan acabar con él? Porque lo mismo pasa con la luz, lo mismo pasa con la economía. Es decir, este es un gobierno que puede ser alterado desde cualquier punto de vista. Mira, Laura, lo que nosotros hemos encontrado en esta ofensiva económica nos hace pensar de que definitivamente aquí hay intereses en juego de todo tipo. Mira, aquí hay empresarios, yo te voy a poner un ejemplo sencillo, que tienen empresas aquí en este país, por ejemplo, donde ganan al 800%, pero ese mismo propietario con una empresa en Miami solo gana el 30%. O su misma empresa en Panamá no tiene el mismo margen de ganancia que en Venezuela. Quiere decir que hay un deseo claro de hacer en lo absoluto lo que les dé la gana, de ir contra el pueblo venezolano, de ir contra el pueblo pobre y de acabar con las posibilidades reales de que el pueblo acceda a algunos productos. Se están tomando las medidas que a nuestro criterio son necesarias. Miguel hablaba del cadivismo, pero ¿quién lo denunció? El propio Nicolás Maduro. Pero ¿quiénes acceden? ¿A quién se le ha dado las divisas venezolanas para que importen a un grupo de empresarios que han hecho, fíjate, un método pero para hablar? Se habla de la complicidad la empresa, interna, ¿no? No tienen la misma empresa que importa con la que comercializa y de esa forma justifican los dólares y luego se van a la calle.